buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos. Hacía una semana que no nos veíamos en este programa, pero aquí estoy con la ayuda del Señor para responder a las preguntas de ustedes, que gracias al Señor ustedes siguen todos los días prácticamente mandándonos preguntas, sobre todo de la Biblia, que son las preguntas que más me gusta responder. Porque como ya he dicho en otras ocasiones, hay preguntas que tienen que ver con qué opina usted de esto, qué opina usted de lo otro. Pero aquí, como he dicho en muchas ocasiones, y ustedes lo saben perfectamente, aquí de lo que se trata es de ir a la Biblia, de ir a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que hable, que sea la palabra de Dios la que toque nuestros corazones y que sea la palabra de Dios la que verdaderamente hable a nuestras vidas y nos ministre conforme a la necesidad que todos y cada uno de nosotros podamos tener. Si les parece, mis queridos hermanos, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor lo use y todos podamos aprender mucho de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor traiga estabilidad y traiga peso y traiga firmeza a nuestra relación con el Señor, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Así que les pido a todos que juntos oremos y pidamos la bendición de Dios para este programa que recién comienza ahora. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que tú nos das en esta tarde de poder estar aquí reunidos en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos, a la luz de tu palabra, Señor, responder a las preguntas que tus hijos han enviado en estos días. Nos encomendamos a ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, que dirijas y que uses este programa para la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos como siempre en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, espero que esté llegando bien tanto el sonido como la imagen, y según se van a ir conectando hermanos, pues después esto queda grabado. También lo subiremos posteriormente a nuestro canal de YouTube, para que de esa manera después puedan repasar las respuestas que he dado a las preguntas que hemos recibido en los últimos días. Voy a pasar rápidamente a responder a las preguntas, pero antes quiero volver a reiterar la importancia que todo creyente tiene de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. No podemos depender de lo que simplemente o diariamente o semanalmente se nos da desde los púlpitos. Es muy importante el congregarse, es muy importante escuchar la palabra de Dios a través de los predicadores, a través de los siervos de Dios, pero aún más importante es ser autodidactas, es decir, estudiar por uno mismo la palabra del Señor. No depender de el guía espiritual, no depender del pastor, no depender del líder, sino depender única y exclusivamente de parte de nuestro Dios. Imagínense por un instante que no nos pudiéramos volver a congregar más. Imagínense por un instante que no pudiéramos seguir utilizando las redes sociales para difundir el Evangelio. ¿Qué ocurriría con tantos cristianos que dependen única y exclusivamente de la enseñanza que reciben por medio de los pastores en las iglesias, por medio de los pastores a través de las redes sociales? ¿Qué ocurriría? Queridos hermanos, tenemos que llegar a un punto en el que nuestra relación con el Señor sea tan firme y tan sólida que si mañana se cerraran todas las iglesias del mundo y no pudiéramos nunca más volver a utilizar ninguna red social, ustedes siguieran firmes y adelantes. Ustedes siguieran agarrados al Señor, sin dudar, sin enfriarse, sin apartarse de los caminos del Señor. Así que yo pido, por favor, que tomen en serio este consejo que les estoy dando. Trabajemos como si este fuera el último pastor online que ustedes van a ver y a escuchar. Vivamos de tal manera como si mañana cerraran todas las iglesias del mundo y dependiéramos única y exclusivamente de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor. Así que padres, madres que me ven y me escuchan en esta tarde, si pueden
y digo si pueden, porque me temo que en algunos casos va a ser muy difícil, si no imposible, procuren dedicarle más tiempo a sus hijos, procuren que pasen menos tiempo con las maquinitas, estas maquinitas que los tienen todo el día entretenidos, por no decir atontados, que no pasen horas y horas y horas vuestros hijos encerrados en vuestras habitaciones jugando y jugando, menos teléfonos, menos celulares, menos jueguecitos, y que haya más espiritualidad y más enseñanza bíblica en los hogares. Hemos conocido, gracias al Señor, en este viaje misionero que hemos realizado y que todavía faltan algunas personas de aquí, de esta parte de España, de Galicia, por visitar, hemos conocido familias que le han dado y le están dando una importancia tremenda a estudiar como familia juntos la Biblia, la palabra de Dios. Nuestros hijos están siendo bombardeados en los colegios, en las escuelas, y lamentablemente en la casa poca Biblia hay, poca meditación de las Sagradas Escrituras. Así que si pueden, queridos padres que me ven y me escuchan en esta tarde, procuren ir quitándole, si no de golpe, poco a poco, esos celulares, esos teléfonos, esas tablets, esas computadoras a vuestros hijos y dedicarle más tiempo. Papá, usted es el cabeza del hogar, usted es el sacerdote de su hogar. Dedíquele tiempo a sus hijos, reúnanse en torno a la Biblia, la palabra de Dios. Lo que no puede ser es que el padre esté por un lado, la madre por otro, los hijos por otro, y pasan los días, las semanas, los meses, la vida. Y lamentablemente a veces la única enseñanza seria y profunda que reciben sus hijos o sus nietos es en la iglesia, en la escuela dominical, si es que van, si es que se congregan. Por lo tanto, mis queridos hermanos, espero que esta palabra, este consejo cale hondo y muchos lo tengan en cuenta, porque es increíble ver cómo los teléfonos, las tablets, los celulares, los ordenadores o las computadoras se han apoderado y controlan totalmente la conducta, el tiempo, la vida de centenares de jóvenes, de miles de niños. Antiguamente se les daba, bueno, aquí decimos en España la chupa, eso que se les daba a los niños para que no lloraran. ¿Cuántos padres he visto que le dan la tablet o le dan el teléfono para que la niña no moleste, para que la niña o el niño no llore? Eso no puede seguir siendo así, hermanos. Ustedes como padres, ya gracias a Dios, mis hijas están criadas, ya están grandes, pero eso no puede ser, no puede seguir siendo así. A veces veo en los cultos los padres escuchando la palabra de Dios y la niña sentada en la banca, en la silla de la iglesia, o el niño con el teléfono, no entra a la escuela dominical, todo el día con el teléfono en la mano, si se lo quitas, grita o llora o patalea. Eso es una vergüenza y eso demuestra una carencia de disciplina, una carencia de tiempo invertido en la vida de sus hijos. ¿Cuánto tiempo los vas a tener en casa? Pues el tiempo que los vayas a tener, incúlcales la palabra, enséñale la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Después algunos padres se quejan, es que mi hijo no quiere asistir a la iglesia, es que está rebelde. ¿Desde cuándo está rebelde? ¿Desde la semana pasada? ¿O lleva años en esa rebeldía? Y para no discutir y para no pelear en casa, pues se le deja horas y horas y horas ahí en la habitación, jugando sabe Dios a qué. Yo espero que estas cosas cambien, porque así como han cambiado muchas cosas en la vida de muchos creyentes que se han acercado más al Señor, están orando más, están estudiando más la palabra de Dios, espero que este consejo, y esto es mundial, créanme hermanos que esto no solamente pasa en un país o en dos, esto es mundial, en todas partes del mundo. Hablas con cualquier padre, hablas con las madres, hablas con los abuelos y te dicen exactamente lo mismo. El niño está todo el día pegado a la máquina, todo el día jugando en el ordenador, todo el día con el teléfono, y no le digas nada porque grita. Incluso algunos padres tienen que hasta negociar, tienen que negociar. Si te portas bien, te dejo un poquito, si te portas mal, te lo quito. Y al final, los padres están girando en torno a los hijos en vez de los hijos girar y obedecer a sus padres. Cuando la Biblia dice, hijos,
Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante de Dios. El único mandamiento, dicho sea de paso, que conlleva o contiene una promesa. Todos los demás mandamientos hay que cumplirlos, te guste o no, porque no hay una promesa a priori, pero este sí. El honrar, el obedecer a los padres conlleva una promesa de parte de Dios, que Dios alargará la vida de esa persona que pone en práctica este mandamiento. Los teléfonos, las computadoras, los ordenadores, las redes sociales, cuando se usan para la gloria de Dios, son una bendición. Miren ahora cuánta gente se está conectando, escuchando la palabra de Dios. Pero cuántas miles de personas han destruido sus matrimonios, sus vidas, sus familias, su comunión con Dios, porque tenían más comunión con su celular, con su teléfono, que con el mismísimo Señor. Es tremendo, pero esta es la cruda realidad. Y esto no solamente le pasa a la gente del mundo, como nosotros los llamamos. No, esto es para los inconversos, para los del mundo. No, esto está pasando en la iglesia. El mundo se ha metido en la iglesia por medio de las redes sociales, por medio de las computadoras, por medio de los teléfonos. Y lamentablemente, en algunos casos, no digo en todos, gracias a Dios, en algunos casos ya es imposible quitarle al niño o a la niña el teléfono, porque entonces se forma la tercera guerra mundial en la casa y la niña empieza a patalear y a llorar, incluso en algunos casos hasta insultar, porque parece que está como enganchada, está totalmente dominada por el teléfono, por los celulares, por las computadoras, por las tablets, y esto es realmente triste y lamentable. Triste y lamentable. Y esto va a pasar factura en algún momento de la vida a más de un padre, en más de una casa. Ya se está viendo las consecuencias de la frialdad espiritual, del desconocimiento bíblico que trae el que los hijos estén todo el día enganchados a los teléfonos, a las tablets, a las redes sociales, en vez de haberse enganchado, en el buen sentido de la palabra, a nuestro Dios. Bueno, mis queridos hermanos, si queremos avanzar, vamos a leer la pregunta de una hermana llamada Gloria. Ella dice que en Primera de Reyes capítulo 22, en Segunda de Crónicas capítulo 18, dice, no entiendo, porque aquí el profeta Micaías tiene una visión, hay una reunión en el cielo, y dice, él está hablando sarcásticamente. En absoluto, hermana Gloria. El sarcasmo no es un sistema para transmitir la palabra de Dios. El sarcasmo no es la forma correcta como un siervo de Dios se tiene que mover. El sarcasmo no tiene que tener lugar en la vida de un creyente. Lo que usted ha leído en estos pasajes bíblicos de Primera de Reyes capítulo 22, Segunda de Crónicas capítulo 18, es una visión, es una demostración de la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como la vida misma. No se está hablando aquí en ningún momento sarcásticamente. Los profetas no hablaban nunca sarcásticamente. Esto es una revelación del mundo espiritual que se refleja en estas historias que usted ha leído. Por lo tanto, el sarcasmo lo dejamos a un lado porque no es la forma de transmitir la palabra, ni se está utilizando el sarcasmo en estos pasajes bíblicos que usted acaba de mencionar. Por otra parte, una hermana de la iglesia virtual del grupo número 3 pregunta, ¿cómo podríamos tener la certeza de que la persona que lidera o pastorea una congregación obedece a un llamado divino y no es producto de un capricho o de un deseo propio? Bueno, si usted pertenece a la iglesia virtual, al grupo número 3, hermana, usted no tiene que tener ningún problema con esto, porque los 3 pastores que formamos parte de la iglesia virtual, nuestro hermano Marcos Anderson y este que le habla, estamos aquí porque Dios nos ha levantado y nos ha puesto, y no por capricho, ni por deseo propio, ni por afán de protagonismo, ni nada que ver. Ahora bien, yo quisiera leerle a usted, y aprovecho para que todos los que están en casa, si quieren buscar en Filipenses, el capítulo 1, les va a venir bien a todos ustedes escuchar esta porción. Y en Filipenses capítulo 1, por favor, a partir del versículo 12, le estoy dando tiempo para que vayan y cojan la Biblia y sigan la lectura conmigo. Filipenses 1, versículo del 12 en adelante, la palabra de Dios dice así:
Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y Pablo pregunta en el versículo 18, Filipenses 1, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Gracias a Dios, usted no tendrá que rendir cuenta por la vida de otros pastores o siervos de Dios. Que hubo en la época de Pablo gente que predicaba por envidia, por contención, por afán de protagonismo, por crearle más problemas al apóstol Pablo. Sí, es verdad. ¿Le quitaba esto el sueño o la paz al apóstol Pablo? En absoluto. Yo prefiero que una persona predique el Evangelio, aunque sea porque le gusta aparentar, le gusta figurar, le gusta ser el protagonista, que aquellos que dicen que tienen un llamamiento de parte del Señor y no predican el Evangelio. Aquí de lo que se trata no es de cuestionar por qué algunos sirven a Dios, por qué algunos que no tienen un llamamiento divino, sino que tienen otras motivaciones, predican el Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Bueno, a mí eso no me va a quitar el sueño ni me preocupa. Yo voy a rendir cuentas por mi llamamiento y por lo que yo tengo la responsabilidad de hacer. Y si otras personas predican a Cristo por envidia, porque les gusta figurar, porque quieren tener un cierto prestigio, allá ellos. Mientras prediquen de Cristo, allá ellos con sus motivaciones. Si predican el Evangelio, que Dios los bendiga. Ya se tendrán que presentar ellos algún día delante del Señor a rendir cuentas. Dice usted, ¿cómo podríamos tener la certeza de que una persona que lidera o pastorea una congregación obedece a un llamado divino? Es que yo no tengo que tener la certeza de que una persona predica a Cristo por un llamado divino o producto de un capricho o de un deseo propio. Yo no tengo que preocuparme por eso. Le repito, hermana Adoración, allá ellos, si no lo hacen por un llamado divino, sino por otras cuestiones, pues le digo lo que le acabo de decir, que Dios los bendiga. Prediquemos nosotros de Cristo, preocupémonos nosotros de cumplir con nuestro llamamiento, porque la Biblia dice, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y todos los cristianos, pastores y no pastores, tenemos el derecho, la responsabilidad y el deber de predicar el Evangelio a toda criatura. En la iglesia primitiva era así, los diáconos predicaban, los apóstoles predicaban, todo el mundo predicaba la palabra, todo el mundo compartía. Cuando fueron esparcidos a causa de la muerte, de la persecución que se produjo en Jerusalén, de la muerte de Esteban, todos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Que hay personas que por envidia, que por celos también lo hacen, allá ellos, con tal de que prediquen de Cristo. Ojalá todos los celosos, ojalá todos los envidiosos, ojalá todos los que tienen motivaciones personales se dedicaran a predicar el Evangelio y no a causar problemas en las iglesias. Y también quiera el Señor que todos aquellos que saben que tienen que estar sirviendo al Señor, todos aquellos que tienen que estar predicando la palabra, en vez de estar pidiendo, Señor, confírmame tu palabra, Señor, háblame a través del pastor, se dejen ya de cuentos y de perder el tiempo y se pongan ya a predicar y a servir al Señor. ¿Cuántas personas se hubieran ya convertido si esos que dicen que un día fueron llamados estuvieran hoy por hoy sirviendo al Señor en su obra? Así es que yo no tengo la varita mágica para saber si este señor o aquel ha sido llamado por Dios o no. Es que sinceramente es que ni me preocupo por esas cosas. Y además usted puede tener la tranquilidad de que está en una iglesia donde los que predicamos la palabra de Dios hemos sido llamados por el Señor, y además el fruto y las evidencias están ahí, y eso es lo que, en resumidas cuentas, es lo que cuenta. Bueno, seguimos adelante. Una hermana llamada Claudia
me pregunta lo siguiente. Una amiga católica me habla de la ascensión de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le dije que en la Biblia no estaba escrito sobre este acontecimiento. ¿Cómo le puedo explicar a mi amiga católica que María murió? ¿Hay algún versículo que lo diga? Bueno, la Biblia no dice en ninguna parte dónde y cómo murió, por ejemplo, Daniel. Y eso no significa de que Daniel no murió. La Biblia no nos dice dónde, cuándo y cómo murió, por ejemplo, Bartolomé, o Felipe, o Tomás. Y eso no significa de que no murieran. El que la Biblia no diga dónde, cómo y cuándo murió María, no significa de que María no muriera. Lo que sí le puedo asegurar es que María no ascendió a los cielos, porque María, con todos mis respetos a esta gran mujer, la cual respetamos, pero no veneramos ni le rendimos culto, porque está prohibido en la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo le podría recordar ese versículo de Hebreos 9:27 que dice que está establecido por Dios que todos los hombres, y ahí aglutina lógicamente a las mujeres también, está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez. Por consiguiente, si María era un ser humano, que lo era, porque María no era un ángel, María era un ser humano de carne y hueso como cualquiera de nosotros, no estamos cuestionando su espiritualidad, ni estamos cuestionando su ejemplo, ni estamos menospreciando a esta mujer, ni muchísimo menos. Todos mis respetos a María. Pero a María no ascendió a los cielos y murió. Es interesante notar que una vez visité la ciudad de Ávila. Aquí en España hay una ciudad que se llama Ávila, una ciudad muy bonita, totalmente rodeada de murallas. Y en una de las iglesias que visité, no recuerdo exactamente cuál era, en el altar mayor había un retablo donde se veía la muerte de María. Por lo tanto, si María era un ser humano, con padre, con madre, con sangre, con pulmones, con corazón, como cualquier otra mujer, como cualquier otro ser humano, eso quiere decir, según la palabra de Dios, que María también tuvo que morir. Y esto no le resta ni le quita ninguna importancia, ni ningún valor, ni es tratarla con falta de respeto, ni muchísimo menos. Y el que lo entienda así es porque tiene su mente cauterizada y no quiere entender. María murió. La Biblia no dice cuándo, dónde ni cómo, pero por esa misma regla de tres le podría decir que hay centenares de personajes en la Biblia que no se nos relata su muerte, pero eso no significa de que no muriera. Por lo tanto, a su amiga católica, pienso yo que lo mejor que le pude decir es que María, como cualquier ser humano, según Hebreos 9:27, tenía que morir, porque es una ley divina que todos los hombres tienen que morir. Por lo tanto, si lo quiere entender y si acepta a su amiga, que lo tiene que aceptar, porque el católico, gracias a Dios, el buen católico, el buen católico, el católico sincero, el católico que busca a Dios, respeta la Biblia como palabra de Dios. Vamos, eso era hasta el otro día, no sé si ahora han cambiado las cosas. Pero el católico acepta la Biblia como palabra de Dios y la tiene. Así que léale el Hebreos 9:27 y ahí dice que los hombres tienen que morir todos. Y María, por consiguiente, también. Y repito, esto no le quita ningún valor ni ninguna importancia a esta gran mujer de Dios. Una hermana llamada Ana, desde los Estados Unidos, concretamente del estado de New Jersey, pregunta si en Éxodo capítulo 32, del versículo 11 al 12, Moisés cuando ora y habla con el Señor y le dice que cambie de actitud, que no destruya al pueblo de Israel, le está dando una orden al Señor. En absoluto, hermana Ana. Moisés jamás le dio ninguna orden a Dios. Eso no es bíblico. ¿Cómo le vamos a dar nosotros órdenes a Dios? Yo sé que hay algunos por ahí en algunos sectores evangélicos, ignorantes totalmente, lógicamente, que le dicen casi a Dios lo que tiene que hacer, cómo y cuándo y dónde. Pero eso es una señal de una falta de madurez
y de conocimiento bíblico total y absoluta. Decretan y le ordenan y casi le exigen a Dios que les cumpla sus caprichos y les responda a sus oraciones. Y por ahí un día escuché a una muchacha en un lugar con mucha audiencia y con muchos testigos, y no aceptaremos un no por respuesta. Cuando estaban orando por un hermano que estaba enfermo, no aceptaremos un no por respuesta. Pues hija, pues ya tendrás que pedirle perdón al Señor y tendrás que pedirle perdón a la audiencia que dijiste esa palabra, porque al final el Señor decidió llevarse a ese hombre de Dios a su presencia. Así que te guste o no, tendrás que aceptar el sí, el no y lo que venga de parte de Dios. Y eso es la actitud de un cristiano maduro. Yo acepto que mi Dios me diga a una oración no. Y acepto el silencio de Dios. Y acepto un sí de Dios. Acepto todo, absolutamente todo lo que venga de parte de mi Dios. Incluido el no. Porque si mi Dios dice no, por algo lo dirá. Así es que aceptamos todo lo que venga de parte de nuestro Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así es que Moisés no le está dando ninguna orden a Dios. Ningún hombre en la Biblia, ningún hombre con un mínimo de madurez se atrevería a darle órdenes a Dios. Nosotros, instrumentos de barro, ¿qué nos hemos creído? Que podemos manipular a Dios, que podemos exigirle a Dios, que podemos darle órdenes al Creador. Nada más lejos de la realidad. Que Dios nos perdone simplemente por pensar que existe esa posibilidad de darle órdenes a nuestro Dios. Sé que por ahí se ora de una manera que casi parece que Dios es nuestro siervo, que Él está a nuestra disposición, cuando es al revés. Somos nosotros los siervos de Dios y los que tenemos que estar a disposición del Señor y humillarnos delante del Señor y pedirle perdón por nuestra arrogancia y soberbia y orgullo, que todavía queda algo de eso en nosotros. Pero órdenes a Dios, Moisés, nada más lejos de la realidad, mi hermana. Si usted ha entendido eso leyendo Éxodo capítulo 32, discúlpeme, rectifique, porque Dios en algún momento va a aceptar que nadie le dé órdenes, en absoluto. Una hermana también pregunta acerca de 1 de Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7, y Romanos 1:11, donde Pablo habla de confirmar, la palabra confirmación. ¿Tiene algo que ver esto con los dones? ¿A qué se refiere esta palabra confirmación? Bueno, la palabra confirmar en la Biblia significa hacer firme, asegurar, estar seguro, tener las ideas bien claras, ser constante. No puede pensar usted que la confirmación es lo que practican en la Iglesia Católica los muchachos después de haber hecho la primera comunión. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que Pablo le está diciendo tanto a los romanos como a los hermanos de la Iglesia de Corinto. ¿Vale? Ellos habían aceptado el Evangelio, habían conocido al Señor, eran usados en algunos dones del Espíritu, pero Pablo dice, todavía falta peso, todavía os falta confirmar, todavía os falta más seriedad en el Evangelio. Hay gente hoy en día que son usados con dones, con talentos, con habilidades, pueden incluso tener algún ministerio en la alabanza, en la enseñanza, en la música o en lo que sea, pero todavía les hace falta madurez, les hace falta ser confirmados. Y confirmado no es que te pongan aquí una señal en la cabeza, en la frente, no, eso no tiene nada que ver. Ese es el concepto católico de confirmar. Confirmar, ya digo, significa tener peso, estar firme, bien arraigado en el Señor. Y eso es lo que quería Pablo para los romanos, para los corintios, para los efesios, para los tesalonicenses, para los filipenses, absolutamente para todo. Y es, dicho sea de paso, lo que el Señor también quiere para nosotros hoy en día. Que no seamos niños fluctuantes. Ahora creo, ahora no creo, ahora leo la Biblia, mañana no sé dónde la metí, ahora voy al culto, ahora me enfado con el pastor, ahora me enfado con Dios. Con ese tipo de madurez o de inmadurez no llegamos a ninguna parte. Aquí de lo que se trata, mis queridos hermanos y amigos, es de ser creyentes firmes en el Señor. ¿Sí? Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, nos gozamos en el Señor. Cuando viene un sí
de parte del corazón de Dios, y cuando Él responde con un no, seguimos adelante porque sabemos en quién hemos creído. Y permítame citar las palabras de aquel gran varón de Dios llamado Job, que dijo: aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y aquellos 3 jóvenes en Babilonia, lo que le dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego, no nos cabe la menor duda. Pero si no nos libra, porque Él hoy ha decidido que muramos quemados, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Ese es el tipo de creyentes que necesitamos ser hoy en día. Creyentes con solera, con peso, firmes, estables, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que significa ser confirmados en el Evangelio. Aguantar tormentas, aguantar calumnias, aguantar crítica, aguantar malos entendidos, estar ahí un día y otro día, con ganas, sin ganas, predicando a tiempo y fuera de tiempo, con aplausos, con puñaladas, con aplausos, con muchos deditos de estos que ustedes ponen cuando yo estoy hablando, esos deditos azules, esos deditos azules que salen para arriba y esos corazones, gloria a Dios. Pero si no saliera ni uno, exactamente igual íbamos a servir al Señor, y exactamente igual íbamos a seguir adelante, porque nuestro respaldo no viene de los hombres, nuestro respaldo viene de Dios. Y mientras Dios nos apoye, aunque todo vaya al revés, aunque todo se desmorone, aunque no haya aplausos, aunque no haya deditos hacia arriba, vamos a seguir adelante, porque nuestro Dios está con nosotros y Él nunca, jamás nos va a abandonar. Bendito sea Dios. Una hermana dice: tengo otra pregunta. Es la misma hermana, pero dice: ahora tengo otra pregunta. No es de la Biblia, pero llevo años preguntando en oración al Señor y ya estoy desesperándome. Bueno, vamos a ver qué es lo que te trae esa desesperación. Es sobre mi carrera universitaria. ¿Hago mal en preguntarle a usted o a mi madre? Porque mi madre siempre me dice que no tengo que apoyarme, no te apoyes en un brazo de carne. Bueno, vamos a ver. Estamos mezclando las fabas con los grelos. Estamos mezclando una cosa que no tiene nada que ver con otra. Usted puede hablar con su madre, faltaría más, y puede pedir consejo a un pastor, sea a mí o a cualquier otro, y eso no significa de que usted se esté apoyando en los hombres. Pedir consejos es sabio. ¿Cómo que si yo pido un consejo a mi padre, a mi madre, a un amigo, al pastor, yo me estoy apoyando en el brazo de carne? Son dos cosas que no tienen nada que ver. Nuestra confianza no está en los hombres. Nuestra fe no está en el pastor. Nuestra fe no está en la iglesia. Nuestra fe está en Dios. Pero eso no quita, eso no significa de que usted no pueda preguntarle a su madre. Y me imagino que su madre se alegrará cuando usted como hija le va a hacer una pregunta, ¿verdad? Y para nada es dejar de confiar en Dios. Eso en primer lugar. Dice: yo empecé esta carrera sin consultarle al Señor. Bueno, ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque yo he dicho que lo que hay que hacer siempre es consultar al Señor todo y no informarle, que es la manía, es la costumbre, la mala costumbre que tienen algunos. Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a comprar esto. Señor, voy a ir de viaje. Señor, me voy a casar con este. Señor, no, al Señor no hay que informarle. Al Señor, una persona madura en el Señor le comenta, le consulta. Señor, ¿qué te parece, Señor? ¿Estás de acuerdo, Dios mío? Una cosa es consultar y otra cosa es informar. Y usted dice que no consultó con el Señor a la hora de elegir esta carrera. Yo la elegí porque mis padres quieren que estudie. Yo elegí esta carrera, una carrera que dice usted que dura 3 años y ya lleva 5 estudiándola y aún no la ha terminado. ¿Hago mal en preguntarle? Le vuelvo a responder que no. Usted no hace nada malo en hacer una pregunta. No hay nada malo en preguntar a un pastor, a un padre, a una madre, a un amigo. No hay nada malo. ¿Debo de esperar en Dios? Si su respuesta es que debo de esperar en Dios, ¿me puede dar un versículo de la Biblia? Llevo días que esto me está robando la paz.
Gracias a Dios, porque la tristeza siempre me lleva a buscar al Señor. Mire, yo creo que usted se está complicando la vida, ¿eh? Se lo digo con todos mis respetos. Yo creo que usted se está preocupando por cosas que no debería de preocuparse. Usted está estudiando una carrera. Termínela, ya que empezó, termínela. Lleva ya 5 años. Bueno, pues si puede terminar su carrera, va a ser una alegría para sus padres y hasta para usted misma, ¿vale? Usted no consultó al Señor si tenía que estudiar esa carrera o no, pero bueno, ya está metida en ella, ya lleva 5 años de su vida, que ya está bien, lleva 5 años de su vida tratando de sacar la carrera, pues esfuércese, estudie, hinque los codos, prepárese bien para que pueda sacar la carrera lo antes posible. Y la tristeza dice que le lleva a usted a buscar al Señor, pero no esté triste. Usted tiene un privilegio, o es que no se ha dado cuenta. ¿Cuál es el privilegio? Poder estudiar. ¿Saben a cuántos les hubiera gustado estudiar una carrera y no pudieron? ¿Sabes cuántas personas yo he conocido en otros países que me dicen, ojalá yo hubiera podido estudiar, pero me tuve que poner a trabajar? Me tuve que poner a trabajar muy jovencita, muy jovencito, y no pude estudiar. Hija, ya que tienes el privilegio de estudiar una carrera, sácala ya, mija. Saca la carrera, saque la carrera y no estés tan preocupada que si es malo preguntar, que si es malo preguntar al pastor. ¿Qué va a ser malo preguntar al pastor? Si hubieras preguntado antes, seguramente pues hubieras recibido algunos consejos y no hubieras perdido a lo mejor tiempo. Pero ahora mi consejo, haz lo que quieras, tú ya eres mayorcita, supongo que ya tienes que tener la madurez para saber lo que te estoy diciendo. Haz lo posible por sacar tu carrera lo antes posible. Y una vez que la termines, dile al Señor, Señor, y ahora que tengo esta carrera, ¿con ella te puedo servir? ¿Te soy útil en tu obra con esta carrera? No sé lo que estás estudiando porque no me lo dices, pero sea lo que sea, gózate en lo que estás haciendo. No estés preocupada, es que yo, claro, estoy estudiando algo que no le consulté al Señor. Sí, pero deja de estar mirando para atrás. Deja de estar quejándote, deja de estar lamentándote, deja de estar triste. Gózate. Cuando vayas a la universidad, vete con alegría, vete preparada para que lo antes posible puedas sacar tu carrera universitaria y puedas de alguna manera estar preparada para servir al Señor. Y te vuelvo a repetir, no tengas miedo de preguntar. A mí no me molesta que me pregunten. En todo caso, me molestaría que no pregunten. Pero el que me pregunten, pues no hay ningún problema, al contrario. Pero si este programa precisamente consiste en hacer preguntas, fundamentalmente de la Biblia. Pero bueno, espero que la próxima vez que me escribas, Ana, me digas, pastor, ya terminé la carrera. Porque la tenías que haber terminado hace ya años y todavía sigues en ella. Así que déjate de perder el tiempo, déjate de complicarte la vida y disfruta de la vida, que eres joven y tienes toda la vida por delante con la ayuda del Señor. Bueno, y vamos a ver, en principio estas eran las preguntas que tenía. Ya contesté a una que me vuelven a hacer. ¿Qué significa eso de que no terminaréis de recorrer o de visitar toda la ciudad de Israel antes de mi venida? Bueno, es una forma de decir, vengo pronto y poneros manos a la obra. Algunos dirán, pero este hombre habla cosas muy simples, no usa términos profundos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a utilizar términos profundos si aquí de lo que se trata es que la gente entienda? Y yo lo que quiero, hermanos, y voy terminando, que ustedes disfruten como cristianos. ¿Habrá mejor vida que la de un cristiano? Cuando uno ve a un drogadicto, cuando uno ve a un alcohólico, cuando uno ve una persona destrozada por las cosas de la vida, ¿no es un gozo levantarse por la mañana con gozo, con alegría, con paz, con la salvación de tu alma? Disfruten, hermanos queridos, alaben al Señor. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Saben lo que significa eso? Mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Si yo muriera hoy o esta semana, pues iría directamente a la presencia del Señor. Mis pecados todos han sido perdonados. El Señor pagó la deuda, no le debo nada a Dios, porque la sangre de Jesucristo me compró y me hizo libre. Nueva criatura somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas, gloria a Dios, pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Disfruten, hermanos queridos, no se compliquen la vida. Ese trabajo que tiene no le gusta. Bueno, no todo el mundo se dedica en la vida a lo que le gusta,
Pero dele gracias a Dios que tiene un trabajo, porque hay millones de personas que no tienen trabajo. Usted por lo menos tiene uno, aunque no sea de su agrado. La carrera que aún no ha sacado, sácala ya. Y ten tu título universitario y comienza a servir al Señor. Quiero terminar también diciendo que hay una gran escasez de obreros, una gran escasez de obreros. No sé por qué hay tan poca gente que se quiere dedicar a servir al Señor. No lo entiendo. No entiendo por qué hay tan pocos jóvenes que quieran servir al Señor. No hay jovencitas hoy en día que quieran casarse con futuros pastores. No hay jóvenes que quieran ser pastores. ¿No te gustaría a ti, joven, dedicarte a servir al Señor como misionero, como predicador, como tal vez como músico que eres? Ora al Señor y dile, Señor, ¿por qué no usas mi vida, Dios mío? Yo estoy a tu entera disposición. Yo oro cada día para que Dios levante obreros. Necesitamos cientos de obreros. Ya está bien de entretener a la gente, Tantos congresos, tantos retiros, tantos campamentos, tantas actividades, y venga cultos, y venga reuniones, y venga seminarios, y venga estudios. Y yo digo, y algún día esto tendrá que dar fruto. ¿Dónde están los obreros? Las familias que han sido salvas por el poder de Dios, la gente que en este último año se ha acercado a Cristo. ¿Dónde están esas personas que dicen, yo quiero servir al Señor? Miren, hermano, yo desde el primer momento que me convertí, tuve claro que lo que yo había aprendido de Cristo, lo que el Señor había hecho por mí, todo el mundo tenía que saberlo. Y ya han pasado 40 años y espero que el Señor me dé otros 40 años para seguir predicando su palabra. Y decirles también a este hermano que preguntaba por qué a veces los animales se utilizan para hablar de personas. Mire, el león de la tribu de Judá es Cristo. El león era el símbolo de la tribu de Judá, ¿vale? Así como el burro, el asno, era el símbolo de la tribu de Isaacar. Y también a veces cuando se hablaba de la tribu de Dan, se le comparaba con una serpiente. No es que Satanás sea un león, dice como león rugiente. Él siempre quiere imitar a Dios. El diablo es un fracasado. El diablo es un amargado que siempre quiere imitar a Dios. No tiene gozo, no tiene amigos, no tiene pastor, no tiene nada. Es un ser desarraigado. Es un ser amargado y frustrado. Y además, para colmo, sabe que le queda poco tiempo. Entonces dice la Biblia que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí el verdadero león, el león de la tribu de Judá, porque ese era el emblema, en el estandarte de la bandera de Judá, iba un león. El Señor Jesucristo es el único león, el león de la tribu de Judá, el representante oficial de la tribu de Judá. Pero Satanás no es ningún león. Satanás es un ser derrotado, deprimido, amargado, que sabe que no va a conseguir sus objetivos, ni de destruir al pueblo de Israel, ni destruir a la amada iglesia del Señor Jesucristo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia se sigue levantando y sigue caminando y seguimos peleando la buena batalla y corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia. Por lo tanto, a veces sí hay personas que son comparadas con animales en la Biblia. A veces David decía, me parezco al pelícano del desierto, en esa soledad, en esa tristeza que a veces experimentaba, pero no significa que fueran animales, simplemente a modo de comparación. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos y terminamos este tiempo? Ya ha pasado casi una hora, parece mentira, ¿verdad? En oración, dándole gracias al Señor. Estudien la palabra, léanla, no se dejen embaucar ni engañar por nadie. Ayer me escribía un muchacho y me decía, hermano, ¿y esto de las primicias? Ya lo dije en su día. Otra excusa más para seguir pidiendo dinero y sacándole el dinero a la gente del bolsillo. Es increíble. Diezmos, ofrenda, primicias, pactos. Cuando se estudia la Biblia y se conoce la verdad bien, vas a darte cuenta de que no te van a poder engañar. Las primicias no tienen nada que ver con los cristianos, nada que ver con la iglesia. Las primicias, y lo digo bien claro, es una excusa más que muchos tienen para seguir pidiendo dinero y sacándole la plata a la gente de los bolsillos. No se dejen engañar. Pongan su mirada en el Señor, agárrense a la palabra de Dios y van a ver cómo ser cristiano es una maravilla. No es una tragedia, no es una cruz pesada, sino es el gozo más grande que un ser humano puede tener en esta vida, es servir al Señor. Oramos, hermanos.
Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta tarde, Dios mío, de todo corazón, por este privilegio que nos has dado de poder estar juntos en torno a tu palabra. Dios mío, gracias porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro león, el león de la tribu de Judá, nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias por haberte conocido, gracias por estar sirviéndote en tu reino y en tu obra. Fortalece las manos de tus hijos que predican tu palabra cada día. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, y ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. Bendigo a todos mis hermanos y gracias por este espacio que hemos tenido en esta tarde para estar juntos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Y el diezmo, bueno, el diezmo era lo mínimo. El diezmo era lo mínimo que podía dar un israelita en el Antiguo Testamento. Así que si usted es cristiano, lo mínimo que le puede dar a Dios es el diezmo. Pero no como un trueque, como algunos enseñan. Tiene que dar el diezmo para ser bendecido. No, yo ya soy bendecido. Yo ya soy bendecido. Dé o no dé el diezmo. Fíjese lo que le digo. El diezmo, ¿usted lo quiere dar? Gloria a Dios. Menos del diezmo sería vivir incluso por debajo de la ley. ¿Usted quiere dar el diezmo? Me parece estupendo. Está muy bien dar el diezmo. Y lógicamente, por cumplir con ese mandamiento del Antiguo Testamento, lógicamente hay bendición. Pero cuidado, el diezmo no es ni un trueque, no doy para que Dios me dé, no doy para hacer un negocio. Cuidado, no estoy bajo maldición si no doy el diezmo, eso es falso. Eso es rotundamente falso. Si no da el diezmo está bajo maldición. Mentira. Eso tenía que ver con un trato nacional de Dios con el pueblo de Israel. Nosotros no estamos bajo el pacto dado de Dios a Israel. Estamos bajo la gracia de Cristo, bajo el Evangelio. Y todas las maldiciones que pesaban sobre nuestras cabezas, Cristo se las llevó y murió para hacernos libres de toda maldición del pasado. Damos el diezmo con gozo, damos porque somos generosos, porque nos alegra, y no como algunos dicen, hermano, vamos a levantar la ofrenda porque Dios bendice al dador alegre. Y la gente dice, amén, y no es así. La Biblia no dice, Dios bendice al dador alegre. El versículo dice, Dios ama al dador alegre. ¿Se da cuenta las barbaridades que se enseñan y se comparten desde los púlpitos? Y la gente dice amén cuando no se conoce la palabra de Dios. Quiero decir con esto que Dios no bendice al generoso. No estoy diciendo eso. Claro que lo bendice. Me lo va a decir a mí. Pero si yo soy una de las personas más bendecidas del mundo. Dios nos bendice todos los días. Todos los días vemos su provisión. Este viaje misionero no se podía haber realizado sin el apoyo en oración de ustedes, lo cual agradecemos, y sin el apoyo económico de ustedes. La gasolina, ¿saben cuántos depósitos de gasolina he tenido que llenar? Cuando hemos hecho miles de kilómetros, ¿cuántos peajes? Porque hay autopistas que son gratuitas, pero hay otras que son muy caras para poder transitar por ellas. Las veces que hemos comido, las ayudas que hemos dado a la gente, todo esto es producto de la generosidad de ustedes. Claro que somos gente bendecida, pero no damos para hacer un negocio con Dios. No damos para ser bendecidos. Damos porque amamos la obra de Dios y los siervos de Dios y apoyamos y amamos lo que Dios ama y apoya. Esa es la pura realidad. Yo apoyo lo que Dios apoya y yo amo lo que Dios ama. Y si algo ama el Señor en esta vida es su obra, su amada iglesia. Por lo tanto, si Él la ama, nosotros también. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Todos los que quieran de alguna manera colaborar con este ministerio tienen que entrar en nuestra página web, las 3 www.mividanueva.org, y ahí ustedes pueden utilizar el sistema PayPal o la cuenta bancaria. En fin, en la página web del Centro Evangélico Vida Nueva tienen toda la información. Gracias a todos los que oran cada día por nosotros. Es el mejor favor que pueden hacer por nosotros, orar, cubrirnos en oración. Y gracias también por los que han apoyado y siguen haciéndolo con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones,
para que sigamos adelante en el reino de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Mañana intentaré localizar un sitio bonito para poder compartir el devocional del día de mañana. Que Dios les bendiga y recuerden que el Señor me ha permitido publicar hace unos días este libro, Educación Cristiana. Creo que les va a venir muy bien, sobre todo a aquellos que quieren profundizar en su relación con el Señor. En este libro, que es un libro de estudio, hablo acerca de cómo la iglesia es un taller de Dios, cómo Dios nos quiere moldear. Doy una lista de deberes que como cristianos tenemos. Hago una diferencia entre mejorar nuestra vida y cambiar nuestra vida. Y también cómo nuestro comportamiento revela nuestro nivel de madurez. Educación Cristiana, tomo número 1, ha salido hace unos días a la venta. Lo pueden conseguir en internet, en la plataforma de Amazon. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en el devocional. Y si no, la próxima semana, o el lunes o el miércoles, pero siempre estaré con ustedes. Bendiciones para todos.